En Isaías capítulo 31. Estamos en una sección dentro del libro de Isaías de lamentos. Comenzaron en el capítulo 28. La semana pasada vimos un lamento más en el capítulo 30, pero es muy parecido al lamento que aparece el día de hoy. De hecho, el mensaje es muy parecido. Pareciera que el capítulo 31 sería como una conclusión del capítulo 30 o un resumen del capítulo 30. Leámoslo, oremos y vamos meditando en lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Ay, dice, de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear en el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios, y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor. Dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. Guíanos, dirígenos, Señor. Creemos lo que dice tu palabra de sí misma, que toda ella, Señor, es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Señor, te pido que tú hagas esto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que estemos preparados esta semana para toda buena obra, Señor, que tú tengas de antemano preparada para nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un lamento más. Ya Dios ha hablado de este momento, ya el Señor le ha profetizado a este pueblo el desenlace de lo que estamos viendo aquí. Este es un lamento. Él está lamentándose por lo que está sucediendo. Y es que una vez más el pueblo es necio. Amén, ¿verdad? ¿Cómo somos necios? Dios nos habla, Dios nos pone en perspectiva, pero nosotros seguimos volteando nuestra mirada no al Señor, sino a otras cosas. Y ponemos nuestra confianza en otras cosas, y el pueblo ha estado haciendo eso. Dios ya ha hablado acerca de esto, no es nuevo para nosotros. Él está hablando al reino de Judá. El reino de Judá no era parte de la nación de Israel, pero después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en el reino de Israel y reino de Judá, el reino del norte y el reino del sur. Las profecías estas están enfocadas en el reino de Judá, estas que tenemos aquí. Y lo que ha pasado es que hay un imperio llamado Asiria. Lo menciona en el versículo 8. Dice ahí: entonces caerá Asiria. Asiria ha estado amenazando con invadir Jerusalén. Ya ha logrado conquistar otros territorios y va a llegar hasta Israel, el reino del norte, y lo va a conquistar. Y está amenazando con llegar a Jerusalén. Y en otros momentos dentro del libro de Isaías ya Dios ha dicho que eso iba a suceder, que iban a llegar hasta las puertas, que los iban a sitiar, pero Dios los salvaría, que no iban a lograr conquistar Jerusalén.
Y esa amenaza continúa. Todavía no se ha resuelto esto. Estas son palabras proféticas para el pueblo que lo que pretenden es animar al pueblo viendo lo que va a suceder más adelante. Entonces, cuando se trata de eso, tenemos también palabras proféticas en nuestra Biblia que hablan sobre el futuro. El futuro, el reino de justicia y paz que el Señor Jesús tiene para todos aquellos que hemos creído en Él. Y esas palabras a futuro pueden moldear nuestro caminar el día de hoy. Y por eso Él ha estado profetizando al pueblo. No van a llegar hasta allá. Pero en medio de todo este proceso, ellos no han acudido a Dios confiando. Esa noticia del futuro no ha afectado su vida para confiar en el Señor, sino que ellos, por su necedad, confían en Egipto y por eso van y buscan ayuda en Egipto. Porque la única nación que podría hacerle frente a Asiria, que tiene el poderío militar para hacerlo, es Egipto, y por eso están acudiendo a Egipto para ayudarles. Pero Dios les está dando una certeza y una esperanza. Y en vez de confiar en esa esperanza, están acudiendo a Egipto. Y por eso se lamenta Dios. Ay, de los que descienden a Egipto por ayuda. Ahora, la semana pasada, el pastor Alex hizo una gran exposición acerca del capítulo 30, explicándonos precisamente esto. Y a través de mucha poesía, muchas palabras poéticas, nos explicó el pasaje, cómo es ridículo ir y buscar ayuda en Egipto. Incluso utiliza esta idea de, o sea, en el camino hacia el desierto hay leones, ¿no? Hay serpientes. El mismo Egipto es como una serpiente, decía el pastor Alex, es chimuela, ¿no? Entonces no es ridículo tratar de ir a buscar ayuda allá. Y incluso el Dios les dice en el capítulo 30, tú no me estás esperando, tú estás yendo a acudir allá, pero yo sí te estoy esperando. Yo sí he sido paciente. En este capítulo 31 vuelve a hacer ese lamento. Y es que ellos, el pueblo de Judá, está confiando en lo que ve, en lo temporal. Está pidiendo ayuda a Egipto porque tiene caballos y tiene carros que son muchos y tiene jinetes que son valientes. Y es que a la vista, eso es lo que ellos creen que es sabio. O sea, viene este ejército allá. Sí, Dios, tú ya me dijiste que no nos van a invadir, pero tenemos que hacer algo. Y entonces Egipto tenía el poderío militar para enfrentar a Siria. Estos carros que se mencionan aquí son carros jalados por caballos, caballos que son criados para la batalla y para la guerra. Y estos caballos jalaban un carro donde cabían 3 personas. La persona que conducía el carro, un flechero que disparaba de lejos, un lancero que atacaba de cerca. Así es que definitivamente es una cosa monstruosa que no le hace frente a un soldado de a pie. Cualquier soldado de a pie, si viene ese tanque de guerra, eso sería lo comparable a nuestro tiempo, contra una persona que solamente trae un rifle. Y claro, entonces pareciera que hace sentido y es lógico confiar en ese poderío militar, más si, como dice en el versículo 1, son muchos y son valientes. Suena hasta lógico, ¿cómo no? Es más, hasta a veces podríamos pensar, Dios, esa es la provisión que tú nos das. Esa es la manera que tú nos vas a librar de este ejército. Pero Dios, el Señor les dice al final de este versículo, pero lo que estás haciendo al ir y descender a Egipto y pedir ayuda allá es abandonarme a mí. Si te fijas en el final del versículo 1 lo dice así: y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron, ¿sí dice buscaron? Ni buscan, dice, a Jehová. Entonces, al hacer lo otro, están abandonando a Dios. Entonces, si lo trasladamos a nuestra vida, hemos puesto nuestra confianza en Dios para la eternidad. Confiamos nuestro destino eterno en Él, pero en esta vida a veces caemos en esa trampa.
Aquí es la realidad. Esto es real. Y uno tiene que, pues el que no tranza no avanza. O sea, si no te pones buzo, te van a ganar. Y entonces comenzamos a depender de cosas, de mentiras, de engaños, de nuestras propias ideas y nuestros propios planes, porque pareciera que es lógico y que va a funcionar frente a la amenaza que tenemos. Quizás nuestra amenaza no es un ejército que viene a batallar contra nosotros, amenazando tomar nuestra ciudad, pero sí muchas otras cosas que pueden amenazar nuestra relación con Dios. Y a veces dependemos de otras cosas, pero cuando lo hacemos, cuando confiamos en algo más, abandonamos nuestra confianza en Dios. Jeremías dice algo muy interesante. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice: dos males he visto que hace mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y básicamente eso es lo que está sucediendo acá. En vez de confiar en la fuente de agua viva, están por su lógica diciendo: construyamos una cisterna, ponemos agua aquí y listo, ya no nos va a faltar. Pero Dios dice: pero esa cisterna es una cisterna rota y no retiene agua. Pero aunque retuviera, ¿sería más valioso esto a una fuente de agua viva? Ahora piensa en lo que están haciendo ellos, porque Egipto es el lugar de donde Dios los rescató. Su Dios humilló el imperio egipcio, humilló a Faraón, humilló a los dioses de Egipto. Mostró que que es mucho más poderoso que un imperio o que sus dioses. Y los mostró como si ellos no fueran nada. La semana pasada recordamos ese momento en el que están frente al Mar Rojo y estos carros vienen contra ellos. ¿Y qué hizo Dios? Puso una columna de fuego entre su pueblo y esos carros y ese ejército. Abrió el mar en dos. Hizo que su pueblo caminara por en medio de ese mar como por tierra seca. Cuando terminó de pasar el pueblo, el ejército de Faraón entró por ese mar y el mar volvió a su cauce y los aplastó. Y entonces nos pone en perspectiva. Pareciera lógico que los carros de Egipto pueden hacer frente a la amenaza que tengo, pero en realidad estoy abandonando a aquel que destruyó esos carros y humilló a Egipto. Y entonces tiene sentido. Entonces me doy cuenta de lo ilógico que es. Y ahora entiendo el lamento de Dios diciendo: ay de los que descienden a Egipto para buscar ayuda, pensando que eso les traerá la victoria. Entonces confiamos en el Señor, ¿verdad? Pero buscamos métodos humanos para resolver nuestros problemas. Decía el pastor Alex la semana pasada: confiamos en Dios, nuestro destino eterno, pero en cuanto a la paternidad, buscamos otros métodos para ver qué funciona. Que el mundo me diga cómo educar a mis hijos, cuando la palabra de Dios tiene todo lo que yo necesito para educar a mis hijos. Está este pueblo confiando en Egipto y dejando de confiar en el Santo de Israel. Está confiando en algo temporal y que acaba, y dejando de confiar en lo eterno y que nunca termina. Están confiando en sus fuerzas, en las fuerzas del enemigo, en lugar de confiar en aquel que dijo: consumado es, pagado por completo, una vez y para siempre. Ahora checa lo que dicen los versículos 2 y 3, porque me resulta curioso lo que dice al principio de la frase del versículo 2. Dice: pero él también es sabio.
¿Qué está diciendo Isaías? Dios también es sabio. Es que tú en tu propia sabiduría, tú crees que es sabio ir y acudir a Egipto. Y como en una especie de sarcasmo, dice, pero Dios también es sabio. En verdad, sí es sabio, ¿no? Es como acudes al experto, ¿no? Pero de repente dice Isaías, no, pero también Dios es experto. Él te creó, ¿no? Él te hizo. Él te ha dado salvación. Él te rescató de la esclavitud. Él también sabe, ¿no? Pero luego dice cosas que nos sorprenden. Él traerá el mal. No retirará su palabra contra el que hace maldad, el maligno, y aquel que auxilia a la iniquidad viene contra ellos. Y de esto hemos hablado una y otra vez en esta serie de Isaías. Dios está trayendo disciplina a su pueblo, pues lo está viendo que está yendo para allá. Se lamenta, pero hace algo y lo detiene y le dice, espérate, no vayas allá. Y hemos hablado de cómo la disciplina es una muestra de amor de Dios y tiene un propósito. El beneficio no es para Dios, el beneficio es para su pueblo. Y Dios quiere beneficiarles y hacerlos despertar y entender que no tienen que acudir allá. E incluso les dice, o sea, tú estás confiando en egipcios y los egipcios son hombres, no Dios. Y estás confiando en caballos y los caballos son carne y no espíritu. Si yo extiendo mi mano, entonces todo acaba. Y entonces te das cuenta, ellos están pensando en los carros, en los caballos, en los egipcios, en lo valientes que son. Pero Dios dice, extiendo mi mano y mi mano, solo mi mano es poderosa para detener todo. Para detenerte a ti y para detener al que te ayuda. El ayudador y el ayudado desfallecen si yo extiendo mi mano. Ese es Dios, el que quiere tomar el control de sus vidas una vez más. Él también es sabio. Buscamos ayuda en otros lados sin darnos cuenta que aquí en la palabra contiene la sabiduría de Dios. Es más, en Primera de Corintios 1, versículo 21 al 29, Pablo expone cómo lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. No comparemos sabiduría y sabiduría. Lo insensato de Dios es más sabio de los hombres. Por eso predicamos el evangelio, él dice. Por eso a Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación, porque predicamos al Cristo crucificado. Y cuando predicamos al Cristo crucificado, entonces Cristo se convierte en el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y continúa diciendo, mírense, voltéense a ver y dense cuenta que qué es lo que escogió Dios: lo necio, lo vil, lo menospreciado. ¿No? Bueno, sí va, pues es lo que somos, ¿no? Dicen, no hay muchos nobles entre ustedes, no hay muchos poderosos. Es lo necio lo que escogió Dios, pero tiene una finalidad y tiene un propósito. ¿Cuál es la finalidad? En Primera de Corintios 1, en el versículo 29, me dice exactamente cuál es el fin de esto. Dice ahí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ese es el punto. Si ellos acuden a Egipto y los carros los salvan, ¿quién se va a llevar la gloria? Egipto y sus carros. Pero si ellos confían en Dios, el cual destruyó a los carros de Egipto siglos atrás, el cual si extiende su mano poderosa, detiene todo. Si ellos confían en Dios, entonces ¿quién se va a llevar la gloria? Dios, porque ha escogido a este pueblo para ser glorificado. Es que curioso, ¿verdad? Te escogió a ti y me escogió a mí para glorificarse Él. Y ahí es el punto. O sea, la iglesia, cometemos el error de pensar que la iglesia está llena de cristianos, superpoderosos cristianos, ¿no? Pero no, somos débiles y somos necios. Y Él escogió precisamente eso para mostrar su poder. Como Cristo Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Es por eso que Dios se lamenta. ¿Estás acudiendo allá? ¿Por qué estás acudiendo allá? Ay de los que van a Egipto buscando ayuda. Me han abandonado a mí. No están mirando al Santo de Israel. Yo podría extender mi mano y terminar con todo. Es más, de repente Isaías dice, Dios me dijo esto. Mira lo que dice ahí en el versículo 4 y 5. Jehová me dijo de esta manera, ¿no? Y hace una comparación. El Señor descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado, dice al final, ¿verdad? Pero ¿cómo? Como un león. Como el león que se pone encima de su presa y ruge. Como aquel que ha triunfado y que ha vencido al enemigo con su poder. Y que no importa que se junten muchos alrededor, ¿verdad? Y que traten de ahuyentarlo o de espantarlo. Él no se espanta. Él está firme, parado encima de la presa como un león. Pero luego dice en el siguiente versículo, como aves, como las aves, dice ahí, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos. Entonces está ese león encima de la presa. Pero luego la otra imagen es esta ave que extiende sus alas y cuida sus polluelos. Entonces tienes la imagen de un Dios poderoso, pero también de un Dios tierno que está amparando, liberando, preservando y salvando. ¿Sabías que el Señor sigue haciendo esto? Por eso la regamos tanto, ¿va? Por eso lo necesitamos, porque Él sigue amparando, liberando, preservando y salvando. En estos días escuché una prédica donde una persona decía, generalmente escuchas decir, voltea a la cruz. Pues claro, volteamos a la cruz. Ahí fue donde el Señor venció al pecado y venció a la muerte. Ahí es donde demostró Él su amor. Ahí es donde Él dijo, consumado es. Hago nuevas las cosas, en la cruz del Calvario. Pero cuando volteas a ver a la cruz está vacía. Y si volteas a ver el sepulcro está vacío. Entonces, si volteamos a ver a nuestro Jesús, a nuestro Cristo, a nuestro Señor, ¿a dónde tenemos que voltear? ¿Dónde está? A la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Está sentado a la diestra del Padre. Y decía este predicador, pero no es que no esté haciendo nada. Fíjate bien y date cuenta qué es lo que está haciendo. Está intercediendo por nosotros. Porque Él sigue amparando, Él sigue liberando, Él sigue preservando. Él sigue haciendo su obra en nosotros. Porque Él quiere día con día llevarse la gloria en tu vida para que nadie se jacte en su presencia. Esa es el Cristo, el poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces ahí está Jehová como león encima de su presa, como ave que extiende sus alas para cuidarnos, para ampararnos, ¿verdad? Y entonces llega la invitación. Dice ahí en el versículo 6, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Y esta invitación ha sido constante en este libro. Vuelve a él. Este es Isaías diciendo, volved a aquel. Pero en el capítulo 1 vimos a Dios mismo diciendo, venid luego. Estemos a cuentas. ¿Recuerdas? Isaías capítulo 1 versículo 18, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ven, yo anoté aquí en mi Biblia, le puse aquí una frasecita aquí arriba. Ven a que te limpie. Porque esa es la invitación, ven a que te limpie. ¿No es maravilloso que Él nos invita a venir? Dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No es maravilloso que podemos venir a Él y ser limpiados? Y que tiene ese propósito. Ese es nuestro Dios. En Isaías capítulo 55, del otro lado de la historia que estamos leyendo, en el verso 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué? Y vuélvase a Jehová.
Cuando Él se vuelve, ¿qué es lo que va a encontrar? Que Jehová tendrá de Él misericordia. Vuélvete al Dios nuestro, el cual será, ¿qué dice? Amplio en perdonar. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que si nos volvemos a Él, dejando nuestro camino, dejando nuestros pensamientos, dejando nuestra confianza en cualquier otra cosa y poniendo nuestra confianza solo en Él, Él tendrá de nosotros misericordia. Él es amplio en perdonar. En Jeremías capítulo 3, unas páginas más adelante, en el versículo 22 de Jeremías 3, me dice de esta manera: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Él quiere que vengamos para ser sanados. Es más, Joel, unos libros un poco más adelante, después de Daniel, aparece este libro de Joel, y dice en Joel capítulo 2, verso 12: por eso, pues, dice, ahora dice Jehová, convertíos a mí, dice, con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón, no una parte, con todo tu corazón, conviértete a mí. Pero incluso dice, con ayuno y lloro y lamento, en arrepentimiento sincero. El versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Por dentro, rasga tu corazón. Y dice: y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque, ¿qué dice ahí? Misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La invitación es a volver a Él, a convertirnos a Él. Hace unos días hablaba con una persona y me decía: es que no sabes cuánto me he alejado de Dios. Vergüenza me da contarte lo que he hecho, ¿no? Y yo le decía: no importa cuántos pasos des alejándote de Dios, cuando regresas, no tienes que dar todos los pasos para regresar. Te vas a sorprender de que Él está ahí. Es el hijo pródigo regresando a casa. Había malgastado todo el dinero que su padre le había dado por herencia, gastándolo en borracheras y en prostitutas. Dice ahí el texto en Lucas capítulo 15. Pero cuando él regresa arrepentido, encuentra que el papá lo ve de lejos. Y me encanta esa pequeña, viéndolo de lejos. Es como si el padre estuviera todo el tiempo esperando. Y dice que el padre corrió, movido a misericordia, y lo abrazó y lo besó. Dices: pero es que no sabes cuánto me he alejado. Es más, ve ahí en Isaías capítulo 31, dice: volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. A veces pensamos que nos hemos rebelado tan profundo que no podríamos regresar. Pero aquí está la invitación para aquellos que se han rebelado contra Él profundamente. Es más, en Isaías capítulo 1, la descripción de este pueblo a quien invita: venid luego y estemos a cuentas, yo te voy a limpiar, es esta. Versículo 4 de Isaías 1: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y dices: ay, tranquilo, ¿no? Pero la verdad, pero esa es la verdad. Y necesitamos darnos cuenta de que esa es nuestra condición. Dice: dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El versículo 6 aún es más gráfico. Isaías 1:6: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y él dice: ven, yo te voy a limpiar. No dice: ven, pero hijo, mano, no, hombre, báñate antes de que vengas. No dice: ven, pero que pasa por la clínica antes de venir acá. No, dice: yo te voy a sanar.
yo te voy a limpiar. Ven cómo estás. No importa que te hayas revelado profundamente, vuélvete a mí. Yo te voy a sanar. Yo voy a restaurarte. Yo voy a limpiarte. En mí vas a encontrar misericordia. En mí vas a encontrar aquel que es amplio en perdonar. El versículo 7 es una consecuencia de esto. En aquel día dice, arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro. Es cuando volvemos a Él, debemos de volver y confiar solamente en Él, dejando la confianza que teníamos en otras cosas, abandonando todo y yendo hacia Él y confiando en Él. Él se va a encargar como león sobre su presa. Él va a extender su mano y terminará con todo. Él hará que caiga a Siria, no con espada de hombre, no con espada de varón. Huirán de la presencia de esa espada que no es de hombre ni es de varón. Lo veremos más adelante en el desenlace de esta historia. Pero Él se va a encargar. Necesitamos regresar a Él. Es momento de dejarlo todo. Ahora yo leo esta historia y digo, pues ¿qué no Dios nos ha estado hablando de esto una y otra vez? Pues sí, porque somos renecios, porque lo escuchamos, pero no respondemos. A veces sustituimos el regresar a Él por solo entender lo que tengo que hacer, ¿sabes? Son dos cosas muy distintas. Entiendo lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Entonces entiendo que tengo que volver, pero no vuelvo. Y puede pasársenos la vida así. Y yo creo que por eso Dios una y otra vez nos dice, vuelve, conviértete, ven, yo te voy a limpiar. Vas a encontrar en mí ese Dios misericordioso y clemente. Porque necesitamos venir a Él. Ya no solamente saber que venimos a Él, necesitamos volver a Él. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ora de acuerdo a ese versículo. Señor, aquí estoy, confesando mis pecados delante de ti, recibiendo tu perdón. Ahora tú me llamas bienaventurado. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ora de acuerdo a este versículo. Señor, vengo a buscarte con todo el corazón, Señor. Aquí estoy. Tú llamas a aquel que te busca de todo tu corazón, bienaventurado. Señor, muéstrame una vez más que tú me has bendecido con toda bendición espiritual. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces dile, gracias por ser el Dios bueno. Toma, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestra atención. Señor, que precisamente esto que estamos viviendo, Señor, se prolongue, Señor, durante la semana, buscándote de todo corazón, Señor.